favor de lo que les está pidiendo el gobierno. Esta es la situación hoy. Volvemos al Congreso de la Nación, donde está nuestro compañero Ignacio González Prieto. Sí, Ignacio. Planteábamos anteriormente, ¿no? Que muchos de los bloques, inclusive dentro de del mismo oficialismo, hay algunos diputados que no están de acuerdo con el proyecto del gobierno, así que la semana que viene va a ser una discusión interesante. Primero en las comisiones de presupuestos y de agricultura y luego, lógicamente, en el recinto recién la otra semana. Diputado Macaluce, ¿cómo ven el clima? ¿Cómo sienten esta previa ustedes? Mire, me parece que hay muchos condicionamientos políticos, mucha bronca, entonces lo primero que hay que hacer es generar condiciones para un diálogo. Hay que bajar mucho los decibeles, todos tenemos que ser muy cuidadosos de lo que decimos, porque pareciera que hay una especie de armisticio y se está buscando a ver quién da el último cachetazo antes de sentarse a conversar en la mesa. Entonces hay que bajar los decibeles, hacer funcionar más el oído que la boca, ser muy prudente. Yo he escuchado altos funcionarios gubernamentales que están casi saboteando la negociación. También me parece que ayudaría si las entidades agropecuarias suspenden el paro, como dijeron que lo van a hacer, si se quedan al costado de la ruta. La oposición también tiene un papel que jugar. Si la oposición acá se juega a desgastar el gobierno, obviamente no va a salir un proyecto de consenso. Para que salga un proyecto que resuelva el problema de los chacareros, de los pequeños productores, que son los que me preocupan, hace falta consenso. Para que haya consenso hay que acordar con el oficialismo. Si el oficialismo tiene voluntad, bueno, todos tendremos que hacer concesiones. Nosotros hemos presentado varios proyectos. Ahora, si uno se enamora de su proyecto y dice, si no aparece otra cosa, voto esto, me parece que la pifiamos, porque va a seguir el conflicto. Entonces, hay mucha responsabilidad, en primer lugar, del gobierno, que es el que tiene que guardar que esto siga su cauce institucional. Y el oficialismo y la oposición tenemos que escuchar mucho a la gente, a los productores. Hay cosas que dicen que son razonables. El pequeño productor no puede pagar las retenciones, hay que eximirlo, se puede segmentar, hay que buscar mecanismos. Esto va a llevar un tiempo para ver la cuestión técnica también. Hay cuestiones administrativas que hay que mirar, que los pequeños productores dicen que son engorrosas, hay que tenerlas en cuenta. Creo que hay que generar un contexto para que nos podamos sentar a hablar. Mientras haya gritos es muy difícil entenderse. Es muy importante el trabajo que se va a hacer en las comisiones, porque la mayoría de la gente no conoce lo que es la mesa chica, lo que es la participación de una comisión, donde se empieza a elaborar luego lo que se discute en el recinto. Sí, el trabajo de las comisiones es el trabajo fundamental del Congreso. A veces la gente ve que no hay sesiones y dice no están trabajando, y a veces está trabajando en una comisión. Entonces, esa es una tarea fundamental. La comisión, creo que lo más sensato es convocar a los productores agropecuarios para escucharlos y también convocar a otros actores, a campesinos que están siendo desalojados de sus tierras, que trabajan ancestralmente, también a aborígenes, convocar a usuarios y consumidores también, porque esto después va a impactar en los precios. Y generar un clima para que todos puedan plantear algo y estar dispuestos a hacer algún tipo de concesión todos. De esa manera se puede generar un consenso de Estado, de manera tal que se va un gobierno, viene otro y respeta lo que se acordó. Eso le garantiza previsibilidad al productor, que sabe cuáles son las cuentas. El gobierno hasta hace unas horas nada más esperaba discutir el proyecto a libro cerrado. La mayoría de los diputados ha dicho que no, que lo ideal es discutirlo a libro abierto. ¿Se puede pensar en el proyecto de retenciones que imaginó el gobierno modificado y pasado con algunas modificaciones al Senado luego? Sí, lo que dijo el ministro de Justicia tan luego no es así. Cuando llega un proyecto de ley al Congreso, es el Congreso el que define cómo se trata, en qué condiciones, si se le introducen, se le pueden introducir modificaciones, se lo puede votar tal cual está, se puede cambiar y decir este no va, votamos otro. Se puede hacer lo que decidan las cámaras hacer, en la medida que sean razonables, esté dentro de la ley. Ahora no es que es un libro cerrado, porque si es así, sabiendo que tiene número el oficialismo, ¿para qué lo manda? Es más, todos veríamos, la sociedad, nosotros, los que están en las rutas, que es una tomadura de pelo. Por suerte escuché voces muy sensatas de las autoridades de bloque
del oficialismo. Yo estuve hablando con Agustín Rossi, estuve hablando con Patricia Bacanarvaja, que plantean, bueno, vamos a escuchar, la idea es tener una apertura, obviamente ellos se van a manejar en sintonía con el oficialismo, es lógico esto, pero lo importante es sentar a una mesa a las entidades que hasta ahora no han tenido un lugar donde exponer institucionalmente su punto de vista, y es muy importante escucharlos. Juan Lorena, el diputado, ya los está escuchando. ¿Qué tal? Buenas tardes. Macaluce, buenas tardes. En medio de todo este conflicto, hay una información muy sorprendente que quería compartir con todos. En el mes de mayo pasado, cuando seguía fervientemente el conflicto del campo y el gobierno, la Comisión de Agricultura y también de Relaciones Exteriores en la Cámara de Diputados firmó un acuerdo de cooperación con la República de Angola. La Argentina pudo llegar a un acuerdo de cooperación en agricultura y ganadería con Angola y nos cuesta un acuerdo de cooperación a nivel nacional. Usted forma parte de esa comisión, ¿verdad? Sí, formo parte y voté favorablemente porque me parece que es correcto. Ahora, sí, lo que es incorrecto es no llegar a un acuerdo acá. Claro. Además, los técnicos de las entidades agropecuarias y los técnicos del gobierno casi habían llegado a un acuerdo desde el punto de vista técnico, desde los números, y esto fue saboteado políticamente por la máxima dirigencia tanto del gobierno como de la oposición. Entonces, creo que hay que hacer un llamado a la sensatez, porque es muy grave cuando la dirigencia política es la que se convierte en parte del problema y no lo soluciona. Acá hay muchas posibilidades. Si nos tomamos de los puntos que fueron acordando las entidades y el gobierno, puede ser un buen punto de partida para arrimar, acercar posiciones. Si hacemos el juego oficialismo-oposición, va a ser difícil que esto pueda salir bien. Macaluce... Cuando dice saboteado por el gobierno y la oposición, ¿a qué se refiere? Es que cada vez que había posibilidades de un acuerdo salía alguien a hacer alguna declaración que hacía difícil un entendimiento, qué sé yo, hubo declaraciones de la Presidenta de la Nación, de ministros agresivas hacia las entidades, hubo declaraciones de algunos miembros de las entidades. Yo he escuchado a uno que dijo que parecía López Rega, el expresidente Kirchner. Sí, Rodríguez dijo eso. Hay gente que plantea que va a haber sangre, que va a correr. Entonces, en ese contexto es muy difícil llegar a un acuerdo. Creo que lo que tenemos que buscar es cómo solucionamos un problema habiendo condiciones de sobra para solucionarlos. Hay precios internacionales inmejorables, sí, y lo hay hemos escuchado, excedente en el presupuesto nacional como para estimular a los productores, garantizarles un precio de referencia, estimular la diversificación de la producción. Se pueden hacer muchas cosas para establecer un plan agropecuario de mediano plazo que conforme a todos y que salgamos todos ganando. Pero a ver, entonces, ¿usted, diputado, cree que hay otros elementos de fondo que ambas partes no quieren llegar a un acuerdo deliberadamente por alguna intención desconocida? No es deliberado, el gobierno tiene características muy difíciles, divide a la sociedad entre subordinados y enemigos, eso es muy difícil llegar a un acuerdo así. Sí. Y en las relaciones humanas también pasa estas cosas, uno a veces, hasta con amigos, dice, bueno, ¿por qué me estoy peleando? ¿Dónde empezó? ¿Cómo empezamos? Bueno, hay que buscar formas de resolver, creo que acá hay que aferrarse a los puntos en común. A veces también se intenta sacar tajada política, a veces se intenta acumular de una manera que uno no pudo acumular en las urnas a través de un conflicto. Y en este momento seríamos muy irresponsables si al borde de un abismo estamos a los cachetazos. Acá hay que buscar puntos para resolverle el problema a los productores, sobre todo el pequeño productor, que es el que está con la espada de Damocles sobre la cabeza. Si se soluciona así va a ser bueno. Macaluce, rápidamente, por sí o por no, porque nos estamos por ir a los títulos, ¿hay alguna posibilidad de que usted apoye el proyecto tal como está? No, tal como está no lo voy a apoyar. De ninguna manera. Obviamente hay que sentarse a consensuar. ¿Va a buscar modificaciones? Si se aprueba como está, no hay consenso. Bien, muchas gracias, Macaluce. De nada, hasta luego. Diputado Eduardo Macaluce, integrante